Hola, mi nombre es Reina Yajaira Soriano Gallardo, soy alumna de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi matrícula es VC 009846. Hoy te vengo a presentar mi proyecto modular en el cual hablaremos sobre los hechos y actos jurídicos, así como del matrimonio y del divorcio, y otros términos que son sumamente importantes en la materia de derecho. A lo largo de este trabajo aprenderemos a señalar el concepto jurídico, a expresar la importancia de requisitos y cumplimientos e impedimentos matrimoniales. Indicaremos también los documentos requeridos para la celebración de un matrimonio civil. Conoceremos también lo que es el divorcio y cuál es su clasificación, a señalar también sus efectos de divorcio y estimar la importancia de la regularización jurídica de un divorcio. Hechos y actos jurídicos. Las consecuencias de los hechos y actos jurídicos son las acciones en las cuales la voluntad de las personas no interviene ni en la realización de acontecimientos ni en la generación de efectos jurídicos, por los efectos legales que estos conllevan. De esta forma, el simple acto de llover, correr, nevar son hechos no jurídicos, ya que no tienen consecuencias de derecho. Así como, por ejemplo, supón que una persona va caminando y tranquilamente de pronto le da un paro. Muere a causa del paro cardíaco. Este suceso se le puede llamar que es un hecho jurídico, ya que nadie quiere la muerte de la persona. Los hechos jurídicos son aquellos en los cuales la voluntad humana interviene en la realización de un acontecimiento y en la generación de los efectos jurídicos que estos conllevan. ¿Sabías cuáles son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son aquellos que si no aparecen en un contrato, en el acto jurídico, estos no pueden llegar a conformarse. También son llamados elementos de existencia, ya que si no se encuentran en el acto jurídico, se declara la inexistencia. Los elementos esenciales del acto jurídico son la manifestación de la voluntad o el consentimiento, que es la expresión de la libre voluntad de la persona que el ordenamiento jurídico reconoce en los individuos para regular sus propios intereses y así poder alcanzar sus propios fines. El objeto física y jurídicamente posible. El objeto jurídico puede consentir en un hacer o un no hacer, o dar o no tolerar. Se trata de dar la obligación en sí misma y está amparada por una norma jurídica. Por otra parte, el objeto material es la cosa física y representa la obligación y el dar deber. La solemnidad es un acto solemne cuando es una disposición legal. La voluntad del sujeto es declarar en la forma que es el derecho lo establece. Por ejemplo, un acto solemne sería el matrimonio. Si éste no se realiza con las solemnidades requeridas, como el realizarse ante la oficialía del registro civil e inscribirse en el libro de matrimonios, no tendrá existencia, es decir, no hay matrimonio.
Te daré 4 ejemplos de elementos de validez del acto jurídico. El primero sería la capacidad. La capacidad se refiere a la aptitud o facultad de ser el titular y poder hacer valer personalmente tus derechos y obligaciones. La segunda sería la voluntad exenta de vicios, es decir, el consentimiento de las partes debe ser expresada libremente y sin coacciones de forma consciente. Si esto no ocurre así, se dice entonces que el acto jurídico está viciado. La tercera sería la licitud en el objeto, fin o motivo. Por decir, negocios contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. La cuarta y última sería la forma. Un acto será formal cuando la manifestación de la voluntad de las personas se produzca tal como las leyes lo han establecido y solicite. El matrimonio. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen a actuar y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Los requisitos para contraer matrimonio son ser mayor de edad, los contrayentes. Si estos fueran menores, se necesitará un consentimiento de padres. El segundo es cumplir con la formalidad solemne que es requerida por la ley. La celebración del matrimonio es ante un juez y un registro civil. Los impedimentos. Para poder contraer matrimonio debes de ser la mayoría de edad. En caso de no serlo, como ya lo mencioné, el menor de 16 años o en caso de que la mujer esté embarazada y sea menor de 14 años, la falta del consentimiento de uno de los padres o madre o tutor podría ser la causa o un impedimento para el matrimonio. La segunda sería el adulterio. El adulterio jurídicamente comprobado en alguno de los contrayentes. La existencia de atentado contra alguno de los casados para contraer matrimonio. Los efectos jurídicos del matrimonio, los deberes y obligaciones conyugales o efectos entre consonantes, el parentesco o el régimen económico del matrimonio. Los efectos jurídicos del matrimonio serían el derecho a la cohabitación para cumplir con los fines de matrimonio. Existe el derecho y la obligación de los contrayentes de habitar bajo el mismo techo, cumpliendo la exigencia de una vida en común. También el derecho a la fidelidad. El matrimonio exige a cada uno de los cónyuges una vida decorosa en la cual no cabe el adulterio, que es una agresión a la honra y honor de tu pareja. También el derecho a la relación sexual. La sexualidad es una parte de la vida humana, no como elemento del instinto, sino como un elemento consistente que permite el crecimiento en la intimidad, la condición del cónyuge y la generación de procrear hijos. También el derecho a la ayuda mutua. Esta ayuda mutua se manifiesta con la solidaridad de la familia, particularmente con el apoyo moral y el económico, que ha de existir entre ambos los esposos y con los hijos. Los efectos jurídicos del matrimonio respecto a los hijos establece la afiliación de los hijos y atribuirles la calidad de legítimos en el matrimonio. De acuerdo al Código Civil Federal, artículo 324, se considera legítimos los hijos nacidos después de 180 días contados a partir de la celebración del matrimonio. La legitimación de los hijos nacidos antes de celebrarse un contrato de matrimonio, significa
que se tendrá como nacidos del matrimonio los hijos procreados antes de la celebración de este. Esto lo declara el artículo 354 del Código Civil Federal. Régimen matrimoniales. El régimen matrimonial, también llamado como régimen patrimonial de matrimonio o régimen económico matrimonial, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación económica o de administración y de propiedad de los bienes que se adquieren durante el matrimonio, que sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Existen dos tipos de regímenes matrimoniales. El primer régimen de la sociedad conyugal, que esta sociedad, también conocida como bienes mancomunados, la propiedad y utilidades de bienes pertenecen a ambas partes. Cónyuges, salvos que se pacten esto a diferente, no importa cuál de los cónyuges adquiera el bien durante el matrimonio, pues estos pertenecen a la sociedad conyugal. El segundo es el régimen de separación de bienes. Este régimen de separación de bienes de la propiedad y utilidad de los bienes permanentes individuales antes y después del matrimonio. Cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administra sus propios bienes, sea que los haya adquirido antes de celebrar el contrato de matrimonio o los adquiera después de celebrar. El divorcio. El divorcio es la perspectiva del derecho. El divorcio es una forma única de disolver un matrimonio que tiene como validez mediante la sentencia de una autoridad jurídica competente a la petición de uno de los cónyuges o de ambos, conforme a causas determinadas por la norma jurídica y que deja a los cónyuges en libertad para volver a contraer un nuevo contrato de matrimonio. Tipos de divorcio. Existen dos tipos de divorcio: el divorcio voluntario y el divorcio incausado. El divorcio voluntario, como la palabra lo dice, es un divorcio en el cual hay un acuerdo de voluntades entre los dos cónyuges para terminar con el vínculo matrimonial. El divorcio incausado es, por su parte, un divorcio que también es llamado divorcio sin expresión de causa, que es con el que se pretende dar por terminado el matrimonio cuando alguno de los cónyuges no está dispuesto a continuar con el matrimonio sin causa aparente. Los efectos del divorcio. Los efectos del divorcio entre los cónyuges. En el caso del divorcio voluntario, pues el hombre está obligado a dar alimento a la mujer por el mismo tiempo que duró en el matrimonio. En el caso del divorcio incausado, después del divorcio los cónyuges pueden contraer un nuevo matrimonio después de decretarse el divorcio. En la relación con los hijos, en cuanto a los alimentos, en el caso del divorcio voluntario, ambos cónyuges determinan o tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos hasta la mayoría de edad o hasta que tengan una profesión. En el caso del divorcio incausado, el juez dictamina la manutención de los menores por ambas partes y es obligación de las dos partes brindar alimento y sustento a sus hijos hasta cumplir la mayoría de edad. En cuanto a la patria potestad, en el caso del divorcio voluntario, la mayoría de las veces o ambos cónyuges conservan la patria potestad de los menores, pero solo uno de ellos se quedará con la custodia. En el caso de divorcio incausado, ambas partes conservan la patria potestad de los menores, mas sin embargo, la custodia la dictaminará un juez. Bueno, me despido. Eso es todo con mi proyecto modular.